Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que habéis venido, a todas las que habéis venido. Gracias también a la organización de Babacamo por invitarme. Esto, bueno, es la segunda edición, ¿no? Segunda, pero ya es casi, ya parece un referente, ya todo el mundo habla de Babacamo cuando se va a celebrar. O sea que nada, enhorabuena y muchas gracias por invitarme. Como decía Paula, queríamos, o al menos la idea era que esto tuviera un formato más de mesa redonda, que sea participativo y que, por tanto, tengáis la oportunidad de plantear vuestras dudas, de que se genere debate en torno a las cuestiones que más os puedan interesar y creo que de este modo pues, todos sacaremos más del tiempo que compartamos en esto. Entonces, lo que voy a hacer es, si os parece, haré una explicación para que centremos un poco el tiro de cómo se organiza la propiedad intelectual, sobre la cual probablemente todos los que estamos aquí, pues en mayor o menor medida, tenemos pues, un concepto, una idea de lo que es, cómo funciona, pero bueno, igual, no sé, algunos sí, pero igual no todos, pues habéis tenido la oportunidad de que alguien se pare y os diga, oye, pues estas son las formas en las que se organiza, estos son los elementos que la configuran, y a partir de ahí ya doy paso a Javier para que entre particularmente en el tema de VGAP, que es muy interesante. Bueno, pues la propiedad intelectual genera confusión porque con el término propiedad intelectual en realidad se refiere, al menos en nuestra legislación, a dos cuestiones, propiedad intelectual y propiedad industrial. La propiedad industrial es muy sencillo, la propiedad industrial es las marcas, las patentes, modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, y los diseños industriales. ¿Vale? Los diseños industriales, las marcas igual pueden tener más incidencia en la actividad desde luego, de cualquier profesional, sin duda. En el campo de la ilustración, por ejemplo, los diseños industriales para el diseño de un juego de mesa, entraría en juego, iba a decir ya, valga la redundancia, esta figura, por ejemplo, de protección. Es decir, que sí que tiene cierto interés. Pero yo lo decía para que lo situéis y lo distingáis de la propiedad intelectual en sentido estricto, que es lo que se conoce también como los derechos de autor, ¿vale? Son sinónimos. Los derechos de autor en nuestra legislación y en la mayoría de las legislaciones de nuestro entorno, en Europa y el derecho anglosajón con diferencias, pero bueno, eso sería una estructura más o menos asimilable, se compone de dos grandes familias. Habréis oído hablar de los derechos morales de autor y los derechos de explotación. Los derechos morales de autor bueno, tienen una serie de singularidades. Desde luego, no son una serie de prerrogativas y derechos iguales a la idea que de manera innata tenemos de un derecho, porque acompañan siempre al autor desde la creación y tienen la singularidad de que no podéis, son indisponibles, no podéis, si se quiere decir así, mercadear con ellos. No se puede vender o no se puede ceder el hecho de que una persona que crea una obra protegida por la propiedad intelectual sea el autor o sea la autora. Yo no puedo transigir con ese derecho, no puedo otorgar la condición de autor a un tercero, aunque me pague mucho dinero o aunque yo quiera o aunque estemos de acuerdo. Entonces, diréis, ostras, ¿y por qué no? Bueno, pues porque cuando se crea el panorama de derechos de autor, alguien o un grupo de personas, algunos iluminados, se dan cuenta, iluminados no, o sea, personas que en fin, se dieron cuenta de que había ahí un problema porque el creador estaba en una situación desigual respecto al resto de agentes. Entonces, los agentes que intervienen, por ejemplo, una galería, una institución pública o, en fin, los dos agentes que intervienen en el mercado del arte. Entonces, se dieron cuenta que había una serie de derechos, un ámbito de los derechos a los que le tenían que dar una especial protección, incluso en contra de los intereses del propio creador, en algún caso. Es decir, eso no se puede tocar, eso es indisponible. ¿Cuáles son estos derechos morales de autor? Pues os los cito. Está en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual y es la decisión de si la obra ha de ser divulgada y en qué forma ha de ser divulgada, determinar si la divulgación ha de hacerse bajo el nombre propio del creador, bajo un seudónimo o anónimamente,
exigir el reconocimiento de la condición de autor o de autora, exigir el respeto a la integridad de la obra y impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus intereses legítimos o menoscabo a su reputación, el derecho a modificar la obra, el derecho a retirarla del mercado por cambio de convicciones intelectuales o morales y el derecho de acceso al ejemplar único o raro de la obra. Estos son los derechos morales de autor y os decía que es este ámbito de derechos que están especialmente protegidos y que no se puede disponer de los mismos. Son indisponibles, no se puede transigir, no se puede mercadear y esto los diferencia del otro gran grupo del que se nutre la propiedad intelectual en nuestra legislación, que serían los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son, lo habréis visto probablemente en muchos contratos, lo habréis oído, el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, el derecho de distribución y el derecho de transformación. Y aparte de estos derechos, en la Ley de Propiedad Intelectual se introducen dos derechos más adicionales, que serían el derecho de participación, esto es lo que en derecho francés, es una figura del derecho francés, se llama el droit de suite, que es el derecho de seguimiento, supone la participación en beneficios. Estamos hablando aquí de obras únicas, por ejemplo, en el caso de ilustradores, pues estaríamos hablando del ejemplar físico único, una participación en los beneficios de lo que se obtenga a través de las ventas por agentes del arte respecto al ejemplar único. Una participación porcentual para evitar que aquel que se desprende de ese ejemplar único cuando, digamos, las circunstancias le obligan o no tiene tanta fama o simplemente quiere hacerlo, si después esa obra adquiere a través de sucesivas ventas una enjundia económica muy elevada, pues que aquel que se ha desprendido, el creador, la creadora, pueda participar de esos beneficios. Esto también se regula en la ley y es el derecho de participación. Y después está la compensación por copia privada, que se la dejaré a Javier porque guarda estrecha relación con lo que os va a explicar del tema de VGAP. Os doy unas pinceladas más en relación con la protección de las creaciones, tema que normalmente suele suscitar bastante interés. A ver, hay distintas maneras de proteger la propiedad intelectual, pero debemos partir siempre de una consideración, y es que la propiedad intelectual en sí está protegida, es decir, el derecho de la propiedad intelectual despliega sus efectos desde el momento de la creación de la obra susceptible de ser protegida, es decir, una obra expresada en un soporte tangible o intangible, pero expresada al fin y al cabo, ojo con esto, el mundo de las ideas no materializadas no se protege, o se protege de otra manera, pero desde luego no desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Tiene que ser una idea expresada, tiene que ser una idea original, ¿de acuerdo? Si se dan estos requisitos, que son los del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, desde el momento de la creación, el derecho de la propiedad intelectual despliega todos los efectos para proteger esa obra. Ahora bien, pese a que el derecho de la propiedad intelectual opera, es verdad que es susceptible de ser atacada. Esa obra, esa propiedad intelectual es susceptible de ser atacada y más en nuestros días con el alto nivel de exposición que yo creo que pues, casi todo el mundo confiere a su propiedad intelectual a través de Internet particularmente. ¿Vale? Está en todo el mundo y por tanto es susceptible de ser atacada desde cualquier lugar y de múltiples maneras. ¿Cómo podemos proteger eso? Bueno, pues al 100% es imposible, siempre va a estar sujeta a ataques. Pero hay algunas herramientas para poder tratar de dar más seguridad o más protección a nuestras creaciones. Uno es el registro de la propiedad intelectual, que es como, digamos, el instrumento que ha estado ahí siempre, se ha modernizado bastante, ahora telemáticamente se puede acceder y, en fin, el registro de la propiedad intelectual al final lo que genera es un sistema que te dice que en un momento determinado tú has accedido al registro, con lo cual una obra determinada queda asociada en un tiempo y en un nombre a alguien, ¿vale? O sea, yo simplemente genero una prueba de que en un momento determinado yo accedo al registro con esta obra. Ojo, esto significa que si yo accedo al registro
la obra queda protegida frente a terceros sí o sí sin que quepa ser atacada nunca porque he accedido al registro. No. Eso significa que yo en tal momento registré esa obra, pero si alguien estuviera en condiciones de probar que en un momento anterior creó esa obra por otros medios, pues el registro no se impondría. El registro simplemente es un elemento que, como digo, supone un elemento de prueba en un momento dado y respecto a una persona en particular que registra algo. Esto lo diferencia, por ejemplo, de lo que es cuando estaba explicando el cuadro o digamos, la diferenciación entre derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad industrial. El registro de marcas, el registro del diseño industrial, al fin y al cabo, los registros de la propiedad industrial, estos sí que se diferencian respecto al registro de la propiedad intelectual por cuanto tienen efecto constitutivo. Si yo registro una marca en el registro de marcas, desde ese momento se despliegan mis derechos. No desde que creo la marca, no desde que, no sé, diseño el logo que va a representar la marca. Solo desde que accedo al registro. Es una diferencia esencial y de fondo respecto al registro de la propiedad intelectual y la propiedad intelectual y el registro de marcas, el registro de diseño industrial, registro de patentes respecto a la propiedad industrial. Después, existen otras formas de protección que igual pueden resultar menos seguras, pero probablemente las tengamos más a mano en nuestra práctica diaria, ¿no? Yo estoy trabajando y igual generar contenido protegido o potencialmente protegido por la propiedad intelectual, tener que acceder al registro de la propiedad intelectual, pues bueno, es una forma, pero igual para alguien pues puede resultar tedioso o poco práctico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay distintas maneras. Hay sistemas de protección online como Safe Creatives. ¿Vale? Safe Creatives es una página que funciona como una especie de registro de la propiedad intelectual online. Yo subo contenido, me creo una cuenta y, por tanto, el contenido que he subido a través de un archivo informático queda asociado a mi cuenta en un momento y en un lugar. La versión básica es gratuita y después pues, puedes pagar y tener servicios adicionales que, en fin, otorgan distintas ventajas. Se puede investigar y es todo muy fácil y está accesible para todo el mundo. Antes también se utilizaba mucho, yo lo he visto mucho, el tema de correos electrónicos. ¿Vale? Tú envías un correo electrónico y a través de ese envío, evidentemente, tú lo pones como archivo adjunto. Si estamos hablando de un elemento archivo, si es un texto con el propio texto del correo, y evidentemente eso está generando una prueba. ¿Prueba segura, prueba insegura? Es una cuestión que me preguntan mucho. Bueno, es mejor que nada. Hoy en día existen elementos a través de periciales informáticas para hacer valer la prueba correo electrónico, por ejemplo, en un juicio. Yo eso ya lo he utilizado, se utiliza habitualmente y, como digo, no es que sea lo más seguro del mundo, pero bueno, sirve. Aquí me veo obligado a hacer una advertencia. El correo electrónico no debería sustituir al contrato nunca. Nunca. Esto lo digo mucho porque cuando me llegan consultas de los socios, las socias de APIB y de otros colectivos en relación con la propiedad intelectual, la mayoría pretenden que extraiga conclusiones ciertas y seguras a través de la interpretación del intercambio de correos electrónicos. Yo casi te vuelves un experto en interpretación de términos contractuales dentro de correos electrónicos. Ojo con esto porque es muy habitual y es verdad que en la práctica profesional te ves muy abocado a contestar rápidamente condiciones que te plantean por correo electrónico, pero está bien esa fase previa, entenderla como una fase previa, luego parar, hacer un contrato pues asesorándote de una fuente fidedigna o sacándolo de una fuente fidedigna y hacer un buen contrato que regule esa relación. No os quedéis solo con el correo electrónico y sobre todo no os quedéis con la idea de que aquí vino alguien y os dijo el correo electrónico también sirve para probar. O sea, una cosa es para probar y otra cosa es para establecer términos contractuales seguros. Y nada, yo con esto cierro. Lo dejo en manos de Javier, que os contará una de las formas de gestión de los derechos de propiedad intelectual a través de una entidad de gestión colectiva, que es VEGAP, que es la que se os aplicaría. Y nada, lo dejo en tus manos, Javier.
Muy bien, pues bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer sinceramente a PIF y a FUL su invitación para participar en este festival en nombre de VEGAP, y al mismo tiempo aprovecho a ambas instituciones para felicitarles por la feria, que he podido visitarla y me parece un éxito. Bueno, pues dicho lo cual, soy Javier Fuente, vengo por parte de VEGAP, soy el responsable de socios y hilando con lo que ha comentado Alex, que ha comentado muy bien el tema de los derechos, los diferentes bloques de derechos, voy a comentaros qué es VEGAP y voy a hablaros sobre la copia privada, ¿de acuerdo? Bueno, VEGAP es el acrónimo de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1990 por un colectivo de 80 autores. Fueron 80 autores los que fundaron la entidad. El próximo año cumple 30 años. Entre los autores, los socios fundadores, pues estaba Juan Genovés, estaba Martín Chirino, Antonio López, etcétera, ¿no? Estos autores se unieron con el fin de defender los derechos de autor que les reconocía la vigente Ley de Propiedad Intelectual del año 87, para defenderlos y gestionarlos de manera colectiva. Ese año VEGAP fue incluida como miembro de pleno derecho en la CISAC, que es la organización que agrupa a los creadores visuales de más de 40 países. En la actualidad VEGAP gestiona los derechos de autor de 127.000 autores y en torno a unos 2.500 autores nacionales. ¿Qué autores son los que están en VEGAP? Pues son todos los creadores visuales: pintores, escultores, videoartistas, ilustradores, dibujantes, arquitectos, todos del campo de la creación visual. En VEGAP no existe hay una cuestión que sí exponemos con orgullo, y es que no existe ningún segmento empresarial coaligado. Quiere eso decir que los intereses de la entidad responden únicamente a los autores. Es una entidad autoralista. De tal manera, el órgano soberano, al ser una entidad de gestión, una asociación sin ánimo de lucro, es la Asamblea de Socios. La Asamblea de Socios se reúne una vez al año. Esta Asamblea nombra a 20 autores que forman el Consejo de Administración. En la actualidad el presidente es Antón Patiño y bueno, pues la vicepresidenta primera es Montserrat Soto, que recientemente ha sido Premio Nacional de Fotografía, Eva Lutz, Alicia Martín, Chema Madoz, etc., ¿no? Como os comentaba, VEGAP es esa organización que está para poder gestionar esos derechos que te reconoce la ley, poderlos gestionar de manera colectiva. Esos derechos se pueden gestionar de manera individualizada o bien de manera colectiva. Gestionarlo de manera colectiva, ¿qué supone? Supone que hay que firmar un contrato de gestión que suscribe el autor o bien el derechohabiente, porque, como sabéis, los derechos de autor es una cuestión específica, especial, que está sujeta a plazo. Es toda la vida del autor y luego 70 años después de la muerte del autor o declaración de fallecimiento. Por eso en VEGAP hay socios, hay autores vivos que están realizando sus creaciones, y a su vez hay herederos de artistas. VEGAP gestiona esos derechos patrimoniales que comentaba Alex, el derecho a reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y también gestiona derechos que son derechos colectivos, que es lo que hilaba Alex, es el derecho de participación, el droit de suite, es la copia privada, que ahora haré referencia. Y bueno, ¿cómo trabajamos en VEGAP? Para determinar las cuantías que es necesario pagar en concepto de utilización de obra, nosotros lo que aplicamos son las tarifas generales y las recomendaciones tarifarias. Son dos grandes cuerpos tarifarios que son aprobadas por el Consejo de Administración y se depositan en el Ministerio de Cultura. Lo que hacen los departamentos es una doble tarea. En la Ley de Propiedad Intelectual lo que se establece es que para hacer cualquier utilización de una obra es necesario solicitarlo con carácter previo. Esos derechos exclusivos, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, son derechos que vosotros tenéis el ius provendi como ilustradores. Tenéis la posibilidad de autorizar o denegar la utilización. En el caso de que la autoricéis, tenéis derecho a pedir una remuneración. Entonces, lo que hace VEGAP es, de los socios a los que representa, gestionar las solicitudes que nos llegan de las editoriales, museos, instituciones, fundaciones,
y, por otro lado, reclamar esas utilizaciones que no han sido solicitadas pues, por diferentes cuestiones, por desconocimiento de la ley, por prisa, por las razones que sean, pero que realmente ha habido un uso, una utilización de la obra, lo determinamos así, un acto de explotación de la obra y que tiene que ser remunerado el autor. Bien, en este sentido, VEGAP lo que ha realizado durante estos 29 años, que como comentaba el año que viene haremos, VEGAP, la entidad, cumple 30 años, ha realizado una gran labor de consenso con todos los operadores culturales, con editoriales, instituciones, firmando acuerdos de colaboración para aplicar tarifas y colaborar de una manera más eficaz y cercana con la institución. Hilando con el tema de los derechos, los ilustradores gozan, como bien ha comentado Alex, gozan de todos los derechos que aparecen reconocidos en la ley. No hay ninguno que sois autores con mayúsculas. Uno de los derechos de remuneración es un derecho por el cual, a diferencia de los de explotación, no tenéis esa posibilidad de autorizar o de prohibir. Simplemente pues, se realizan explotaciones de vuestra obra que no podéis ni prohibir ni denegar. Esto sucede con las copias privadas, las denominadas copias privadas, que al igual que en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, es un límite al derecho de autor. Lo que permite es favorecer el libre acceso a la cultura por parte de toda la población. Estas obras tienen que ser ya unas obras divulgadas, tiene que ser para un uso privado, no puede ser un uso comercial, ni tampoco puede ser una utilización por parte de un colectivo o con ánimo de lucro, ¿no? Para una explotación comercial. Esto, de lo que se trata, este derecho, lo que trata es de compensar a los titulares de los derechos de utilizaciones que se hacen y que no ven remuneración. Bueno, esta compensación está reconocida en la Directiva Europea de Sociedad de la Información y tiene su base, su origen en la Convención de Berna. Quiero decir que no es algo que haya surgido ahora o que sea una novedad jurídica, sino todo lo contrario, es algo que viene de largo tiempo. En la actualidad, la remuneración compensativa equitativa por copia privada, que si queréis a partir de ahora nos referimos a ella como copia privada, porque es sábado, es por la tarde y tampoco vamos a aburrirnos con términos muy jurídicos. La copia privada, denominada así, está regulada en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Bueno, mediante esta norma se ha recuperado el sistema de financiación que existía antes de que estuvo vigente hasta 2011, hasta diciembre de 2011. Hasta diciembre de 2011, ¿quién pagaba la copia privada? En España pagaba la copia privada todos los fabricantes, importadores de soportes que potencialmente pueden ser susceptibles de realizar una copia privada, sin utilizar marcas, porque no estaríamos exceptuados por ningún tipo de la ley de marca. No vamos a citar grandes empresas que puedan hacer dispositivos electrónicos como teléfonos, fotocopiadoras, ordenadores, tablets, etcétera, que cada vez se venden más y más, que aunque no sean fabricadas en España, puede haber una importación por parte de un distribuidor y se venden en España. Entonces, esos sujetos, esas empresas, pagan la copia privada. VEGAP gestiona la copia privada, lo recauda en nombre de todos los autores, eso es muy importante que lo sepáis. La copia privada es un derecho que tenéis, todos los derechos que ha comentado Alex son para todos vosotros, para todos los ilustradores. Y luego la copia privada, no hace falta ser socio de VEGAP para poder dirigirse a VEGAP para reclamarla y gestionar. ¿Cómo hacemos esto? En VEGAP nosotros lo que hacemos es aplicar un Real Decreto del 2018, el Real Decreto 1398, 2018, que ha ido, donde lo que estipula es qué publicaciones son las que están sujetas a copia privada. Son libros y publicaciones asimiladas a los libros. Entonces, cualquier utilización de vuestras obras como ilustradores que aparezcan en una portada de un libro, en un interior, etcétera, son susceptibles de generar copia privada. Podéis dirigiros a VEGAP para obtener esas remuneraciones. Lo que establece este Real Decreto es que son libros, que son esos libros con contenido cultural, científico, técnico, es en papel y en digital. Esto está bien porque el digital cada vez va a más. Luego pone dos principales condiciones. Una, tiene que tener una periodicidad mínima mensual y máxima semestral. Esto quiere decir que podría haber una revista cultural
con una periodicidad mensual, pues si aparece una reproducción vuestra en un interior de una revista, puede generar copia privada a vuestro favor, remuneraciones. Y al menos que tengan 48 páginas. Entonces, ¿qué quedaría fuera? Pues quedaría fuera las revistas del corazón, periódicos, etcétera. Pero hay un gran bloque, de publicaciones en las que se utilizan vuestras obras y que generan copia privada. Una cosa que comentaba Alex es que estos derechos son intransmisibles y son irrenunciables. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no podéis disponer de ellos, igual que los derechos morales. Si firmáis un contrato de encargo con un editor, pues lo firmáis y perfectamente, porque ese derecho no hace falta cederlo, puesto que lo que es la copia privada, hay un acuerdo con los editores, una parte la gestiona de lo que se recauda por copia privada, Cedro, que es otra entidad de gestión de los editores y escritores de España, el Centro de Estudios Reprográficos, Cedro, y la otra parte la gestiona VEGAP. VEGAP la gestiona a favor de los creadores visuales. Cualquier fotógrafo, cualquier ilustrador, cualquier pintor, cualquier dibujante puede acudir a VEGAP. Estoy hablando para los ilustradores porque entiendo que la mayoría de vosotros sois ilustradores. Pero cualquier creador visual, del campo de la creación visual, que haya aparecido una obra reproducida suya, puede dirigirse a VEGAP mediante el envío de un formulario que he traído aquí, muy bonito, nos ha quedado muy bonito, es este. Podéis entrar en la página web de VEGAP, en VEGAP Formularios, tenemos este formulario que os lo detallo rápidamente. Nada, se indica el título, el editor, lo rellenáis, lo enviáis. Ahora en la actualidad están preparando las compañeras del Departamento de Administración el reparto de la copia privada, que ha estado años sin recaudarse. Ha habido conflicto con el Gobierno en este sentido, en cómo se regulaba la copia privada. Y vamos a repartir el segundo semestre de 2017 y de 2018. Se va a repartir ahora al finalizar diciembre. ¿Qué quiere decir? Que durante todo este año hemos estado recaudando cantidades por parte de todos estos fabricantes, importadores de soportes, cantidades en concepto de copia privada de 2019. O sea que todas las utilizaciones de vuestras obras que hayan aparecido en 2019 publicadas en España, nos las podéis comunicar para poder hacer esa información y gestionarlo. Os destaco que cuando, no siendo socios de VEGAP, dirigiéndoos para la copia privada, lo que hacemos es daros de alta, asignaros un número IPI. El número IPI es un número en una base de datos mundial donde cuando a veces se sacan estadísticas, la OMPI, por ejemplo, que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual dice, bueno, pues en Portugal hay del 100% de creadores, 20% son creadores visuales, de ese 20% un 5% son fotógrafos, otros 5% son ilustradores, etcétera. Pues esos datos también son para España, ¿no? Dicen, en España ilustradores son un 7%, son para también datos estadísticos y para la gestión en el ámbito internacional. Bueno, ¿qué ventajas podría tener haceros socios de VEGAP como ilustradores? Rápidamente, pues bueno, VEGAP no va a intervenir en ninguna gestión de encargo de obra que podéis realizar. Eso queda excluido de la gestión. Lo que sí podéis hacer es contar con el asesoramiento jurídico del servicio Asesorate, que es un servicio que está muy bien valorado por parte de los socios, un servicio de asesoramiento jurídico gratuito, como podéis disponer de él también en las asociaciones, a través de Alex, el poder, mírame el contrato, importantísimo, revisarlo bien para saber a qué atenerse, qué voy a firmar, qué consecuencia jurídica tiene. Y bueno, pues hacer socio de VEGAP es firmar el contrato, hacer un pago único de una cantidad que son 60,10 €. Esta cantidad, este pago único es porque esos socios fundadores, esos 80 socios fundadores, pusieron 10.000 pesetas, fijaros de lo que estoy hablando, en el año 90 para constituir los primeros gastos de constitución de la entidad. Y de ahí viene ese pago simbólico. ¿Cómo se mantiene luego VEGAP? Pues no hay ningún tipo de pago ni anual ni mensual. VEGAP se mantiene, el salario del equipo de trabajo, el papel, los equipos informáticos, con los gastos de estructura que se aplican al descuento de administración, que se aplica de cada una de las gestiones. Funciona a modo de cooperativa, ¿de acuerdo? Pero no, el socio no tiene por qué pagar ninguna cuantía ni nada. VEGAP luego esas cantidades que recauda las va liquidando a los autores y a los no socios en función del calendario de repartos que hay para el año. Que ahora en breve en la página web pondremos el calendario para el 2020
Y bueno, pues eso sería así un poco a grandes rasgos. Tendréis la posibilidad también de utilizar un banco de imágenes gratuito, el banco de imágenes de VEGAP. Es otra de las utilizaciones otro de los servicios que presta VEGAP a sus socios, a los ilustradores, pues Paco Roca, etcétera, socios, Javier Mariscal, socios que hay en VEGAP. También tenéis la posibilidad de tener un seguro multirriesgo gratuito para vuestro estudio taller. Podéis formar parte del proyecto Internacional eProject, que es un sistema que estamos trabajando de identificación de imágenes en el ámbito digital para poder identificarlas bien y saber qué obras, muchas veces en el ámbito digital no aparecen muy bien identificadas las obras con el nombre del autor, etc. Y bueno, hasta aquí sería el bloque de VEGAP. Sería esa primera parte. Ahora quería hablaros un momento brevemente de propuestas VEGAP. Esto es algo también dirigido a todos los creadores. Imagino que algunos lo conoceréis. Nació en 1997. Propuestas VEGAP es un concurso público abierto a todos los creadores. Es un concurso público que lo que tiene de especial es que financia la producción de obra con una condición, y es que cuando el autor cree la obra, vuelve a él. O sea, VEGAP no financia, pero tras su producción la propiedad queda en manos del artista. Eso yo creo que es algo bastante excepcional, porque la mayoría de los concursos siempre te piden una obra o el boceto. Aquí es un concurso creado por los artistas para los artistas. Es una manera de un concurso, la verdad, bastante único en su género. Hay diferentes categorías: fotografía, ilustración, nuevas formas de expresión artística, diseño, artes plásticas. Y bueno, pues ahora hace poco acaba de salir el jurado. Ha dictaminado quiénes han ganado propuestas 2019, que entre otros pues bueno, está Blanca Nieto y Arnal Ballester en la categoría de artes plásticas. Lo comento porque para vosotros como ilustradores puede ser interesante el conocer propuestas. Está abierto a todo el mundo, puede participar cualquier creador, y el año que viene saldrá propuestas en su edición 20, la 20ª edición, y será en torno al mes de mayo. Os invito a que paséis por la página web de VEGAP para ver esto. Como conclusión, bueno, ya para acabar, tenía aquí preparada una serie de notas que os quería comentar, y es que nosotros entendemos que vosotros, los ilustradores, junto con el resto de creadores visuales, tenemos que conseguir tener una mayor conciencia autoral. Una de las palabras que más hemos citado aquí, intentando quitar las palabras jurídicas, tanto Alex como yo, ha sido autor con mayúscula, autor con mayúscula. Sin vosotros todo esto no tendría sentido. No tendría sentido ni que yo esté hablando aquí, ni que esté esta feria, ni hoy esté abierto. Bueno, sí, estaría abierto, pero tendría otro relleno, otra cuestión, ¿no? Entonces, para nosotros es importante conseguir un aglutinamiento de fuerzas, que todos estemos unidos dentro de las sociedades de autores, dentro de las asociaciones. El papel de VEGAP, por supuesto, que es muy importante, pero es que el de APIF lo es más, y el de cualquier asociación de creadores que esté en España ahora mismo trabajando con todo lo que eso supone llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, pequeño que sea, o de estas características, ¿verdad? La defensa del derecho de autor y su afirmación. El derecho de autor es un derecho humano. Está así reconocido en la Declaración de Derechos del Hombre de 1948. Y ahora que se habla tanto de globalización, de sociedad de la información y tal, pues nosotros consideramos que el autor tiene que ponerse en el papel de protagonista dentro del campo de la creación. Este planteamiento, por supuesto, que no está reñido, todo lo contrario, con el que puede suponer la negociación con un editor o con un productor, que a su vez también son titulares de otros derechos, ellos. Todo lo contrario, tenemos que darnos cuenta en qué situación es en la que nos encontramos ahora de dificultad, que el mundo está cambiando, para sentar bases de racionalización que nos permita poder trabajar en el futuro en una normalización de los mercados, del mercado del derecho, de la distribución de los libros, y que todo lo que venga sea para mejorar, no para dar pasos atrás. Y bueno, pues en definitiva eso, que solamente organizándonos de manera colectiva y poniendo en común todas estas ideas podremos continuar adelante con la defensa de los derechos de autor. Muchas gracias.
Bueno, doncs tenim uns minutets per a preguntes. No sé si algú té ja ganes de preguntar o de llançar alguna reflexió. Sí, no... Yo. Vale, dispara. Para Javier, obviamente. ¿Cómo calculáis las retribuciones de los artistas? Lo que le corresponde según el uso. Según las utilizaciones, VEGAP lo que aplica, hay dos grandes cuerpos tarifarios. Tenemos por un lado las tarifas generales de VEGAP, que cuando VEGAP se creó y tuvo que crear una tarifa, tomamos en consideración las que había en Francia. ADAYP es la entidad de gestión que gestiona los derechos de autor de los creadores visuales en Francia, y tomamos, para hacer las tarifas, mis compañeros, los que me preceden, tomaron como modelo las tarifas de ADAYP. Las actuales tarifas que están a disposición de todos vosotros en la página web, tarifas y recomendaciones tarifarias, tienen una especial característica, y es que las tarifas son para utilizaciones colectivas de las obras, colectivas y realizadas por entidades sin ánimo de lucro, para una utilización para una revista cultural, por parte de un museo, la edición en el interior de un libro, un folleto, etc. Esas son las tarifas, que va en función de la tirada. Están organizadas, hay un índice muy largo, por tipo de soporte en el que se va a realizar la reproducción, incluyendo desde el papel hasta el ámbito digital, la puesta a disposición del público en la página web. Los usos en web, el derecho es ese, es el de puesta a disposición del público, ¿no? Y ahí aparece ese cuerpo tarifario. Luego tenemos otro cuerpo tarifario que es el de recomendaciones tarifarias. ¿Por qué son recomendaciones? Porque hay determinadas situaciones en las que son usos promocionales, usos publicitarios, para un cortometraje, para un producto audiovisual, para una serie de televisión, un programa en directo, como decorado en un teatro, para una utilización en un espectáculo operístico, una proyección audiovisual, en los que hay una especial vinculación de la utilización que se hace con el autor, porque una campaña de publicidad de pues una empresa, etcétera, ahí VEGAP lo que hace es dar una recomendación tarifaria, habla con el artista, con el autor, y le dice: nos han comentado el proyecto, pues una tienda de camisetas a nivel nacional, o quien sea, ¿no? Y en función de los datos de tirada, ámbito de distribución, va a ser mundial, luego van a hacer una campaña, en función de los datos de la campaña, vemos, esta sería la recomendación. ¿Qué te parece a ti? El autor tiene esa posibilidad de, bueno, pues mira, en este caso quiero tener un gesto con ellos porque me han comentado que podría haber otro proyecto, un segundo proyecto, y en este primer proyecto quiero aplicar un descuento del 20%. Por favor, aplicarlo. Entonces nosotros lo aplicamos. O todo lo contrario, mira, me he sentido muy maltratado, y en la negociación, y la tarifa sube a un 20%, porque quiero cobrarles más, porque realmente lo que hemos pactado es muy bajo. Te puedo poner, por ejemplo, un ejemplo práctico, si me permitís, y es el caso de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar recientemente se ha hecho socio de VEGAP, porque ha empezado a desarrollar una línea artística en el campo de la fotografía. Ahora tiene una exposición allí en Madrid, en Tabacalera, ya ha estado en la Galería Marlboro en Madrid y en Nueva York y tal, ¿no? Pues Pedro Almodóvar, a través de su productora El Deseo, con quien tenemos un convenio de colaboración para la gestión en todas sus películas, bueno, en esta última, ha incorporado un montón de reproducciones de obras de otros artistas pictóricos, como Guillermo Pérez Villalta, Carlos Franco, etcétera, muy vinculados a lo figurativo, a los años 80, pero la verdad es que todo el decorado de su última película está lleno. Cuando hemos hablado con cada uno de los autores, claro, o sea, salir en una película de Almodóvar, ¿quién no quiere? No, yo ahora mismo me levanto y me voy. Cualquiera querría salir, cualquier autor querría hacer esa difusión de su obra, que va a ser en el ámbito internacional, más difusión que esa. Cuando les hemos comentado la recomendación, a todos les ha parecido bien. Y, por otro lado, en este caso el productor audiovisual, le ha parecido correcto. O sea que ese será el caso idóneo. VEGAP siempre tiene que estar buscando el justo equilibrio entre que haya cobro de derechos de autor, que el autor vea una remuneración justa, que se sienta bien tratado, que sienta que se respeta, que vean que, lo que comentabas, lo del copy, ¿no? Su nombre aparezca bien reflejado en los títulos de crédito de la película o en el libro, que no es un tercero, no es un mindundi, no, es un autor, es un profesional.
Y por otro lado, que no se caiga el proyecto, que al productor no le parezca una cantidad muy excesiva. Entonces, siempre tenemos esa, en cualquier licencia que emite Vega, siempre tenemos que estar armonizando y consensuando cualquier utilización. No sé si eso responde a tu pregunta. Responde ampliamente. Me he alargado un poco, pero... Ampliamente. Muy bien, gracias. Algú s'anima? Hem començat un poquet tard, tindríem encara 5-10 minutets. Bueno, comentar un poco también por lo que decíais, ¿no?, de los contratos, por si alguien no lo sabe. Existe a disposición de todo el mundo en la página de FADIP, que es la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Ilustración. Está el nuevo libro blanco de la ilustración gráfica en España. Es una herramienta muy útil con muchísima información sobre esto que hemos estado hablando, el marco legal en el que nos movemos, información práctica sobre bueno, cosas tan aburridas como las obligaciones con la administración, que muchas veces se nos quedan un poco pendientes porque no nos apetece, pero son obligaciones. Y bueno, y existen también recursos muy útiles que son modelos de contrato. Esta publicación es del año 2011, si no recuerdo mal, y los contratos, aunque algunos igual empiezan a faltar porque ha habido novedades en el mundo en el que vivimos, sirven como base perfectamente, están a vuestra disposición, podéis utilizarlos, podéis modificarlos según el proyecto, podéis fusionarlos, podéis convertirlos a un lenguaje más comprensible y que os sirva a vosotras para estar más cómodas. Podéis incluso, en vez de utilizar un formato contrato clásico, incorporar estas cláusulas en los presupuestos que pasáis a los clientes y las clientas para que os los firmen. Esto tiene valor contractual. Entonces, todas estas herramientas que, como os digo, existen a vuestra disposición, debéis tenerlas bastante presentes porque al final son las que os dan fuerza a la hora de negociar vuestras condiciones laborales. Y es verdad que muchas veces nos sentimos, bueno, sobre todo al principio cuando se empieza, parece que la ilusión, el entusiasmo, ¿no?, del que habla Remedios Zafra, parece que cuenta más, pero realmente somos profesionales que nos dedicamos a ofrecer un servicio y tenemos que posicionarnos como tales. Entonces, bueno, pues hay que tener estos recursos claros. Además, hay que desarrollar ciertas herramientas de negociación y esto con Alex lo hemos comentado muchas veces y la verdad es que tenemos intención de generar algún espacio donde podamos hablar de este tipo de herramientas y mecanismos para negociar de la mejor manera posible con los clientes y clientas. Desde la asociación organizamos un encuentro periódico, mensual normalmente, que se llama Convoy. Cada mes tiene un tema y normalmente vienen invitados e invitadas a hablar de este tema, pero es un encuentro abierto tanto a personas que formamos parte de la asociación, de las 200 personas que formamos parte de la asociación, como otra gente no asociada y gente simplemente interesada en estos temas. Y bueno, tiene un formato de coloquio, entonces bueno, existe la posibilidad de hacer alguno temático sobre negociación y os lo dejo para que lo tengáis presente. En las redes de APIP difundimos estos encuentros, os invito a que vengáis. Están muy bien, son en un bar, en un ambiente informal, con cervezas, con vinos, con aguas con gas. Y bueno, estáis todas invitadas a compartir ese espacio de conocimiento compartido. Entonces, bueno, si queréis cerramos aquí, si no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta.
Y damos por concluida la sesión. Ahora, enseguida, aquí en esta misma sala va a tener lugar el coloquio con los 3 invitados internacionales de Babacamo 2019, que se titula Il·lustració a 3 bandes. Son Sara Mazzetti, Brecht Evans y Randall Kasaer. Va a estar muy interesante. La verdad es que yo creo que si os quedáis, pues perfecto. Y después a las 8:30, ahí fuera en el claustro gótico, será el espectáculo de dibujo en directo con Brecht y Randall, y os invitamos a que os quedéis también. Gracias.